Libro de Daniel, capítulo 11. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a estar mirando desde el versículo 7 hasta el 15. Dice así la palabra de Dios. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña a una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos días vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Amén. Entonces, algo que observábamos en el domingo anterior es que veíamos que murió Alejandro, imagen 1, y hablábamos de que se hace mención de él al comienzo de este capítulo como un rey valiente. ¿Recuerdan? Se hablaba de él como un rey valiente, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y allí, en el momento de su muerte, ¿quiénes estaban? Lo decíamos el domingo anterior. Sus 4 generales. ¿Quiénes fueron? Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. En ellos se dividió el imperio, el vasto imperio que Alejandro había conquistado. Entonces veíamos la forma como se dividió allí. Ahí aparece el mapa. Fue una cantidad impresionante de tierra la que este hombre pudo conquistar en corto tiempo. Pero decíamos y veíamos que así como fue su conquista de rápida y de repentina, también lo fue su muerte, porque murió siendo muy joven. Entonces veíamos que la parte de Egipto fue tomada por los Ptolomeos, y la parte del norte de Israel, estamos hablando con relación a Israel, que queda ubicada exactamente ahí donde se ven esos puntos, ahí está Israel. Entonces cuando se habla de los reyes del sur, son los de Egipto,
y los reyes del norte son los de Siria y pues toda esa parte que le correspondió a los Ptolomeos, a los Seleucos, perdón. Seleuco norte, Ptolomeo sur. Seleuco norte, Ptolomeo sur. Bueno, entonces veíamos en versículos 7 y 8 que el trono de Egipto fue ocupado por Ptolomeo III, el hermano de la mujer que hablábamos el domingo anterior, una mujer llamada Berenice. ¿Qué decíamos acerca de ella? ¿Recuerdan? Murió. Sí, pero que ella fue entregada como señal de paz para casarse con el rey. Y finalmente hubo ahí una serie de sucesos que pasaron, que finalmente ella pues se casó con este hombre, pero el hombre ya tenía esposa y el hombre abandonó a su esposa por estar con ella, y después de un tiempo, cuando el papá de ella muere, entonces él lo que hace es que la deja para volver con su antigua esposa, y su antigua esposa en venganza lo mata a él y la mata a ella. Es una historia, decíamos que es como para escribir una novela de venganza, intriga, muerte. Bueno, esto es lo que ocurre con Berenice. Pero después de que Berenice muere, esta mujer se llamaba Berenice, después de la muerte de Berenice, entonces su hermano asciende al trono. ¿Y qué quiere? Venganza. Venganza. Y la venganza continúa, la guerra continúa, la guerra va a seguir entre los reyes del norte y los reyes del sur. Entonces el hermano de Berenice se propuso tomar venganza contra el rey de Siria, cuyo trono ahora estaba ocupado por Seleuco Calínico. Así que Ptolomeo organizó una invasión a Siria que tuvo gran éxito en sus comienzos, pero luego se vio obligado a regresar a Egipto para aplacar una revuelta ocurrida en su ausencia. Es decir, que mientras este hombre estaba peleando, hubo una revuelta en su reino, y a él le tocó regresar para aplacar esa revuelta. Y podemos pensar, ¿no? Qué paradoja. Aquello que empezó como un acercamiento en aras de la paz entre estos reyes, finalmente desencadenó muerte, violencia, y esa estrategia finalmente lo que terminó fue trayendo más intriga, venganza y asesinatos. Ptolomeo III, el hermano de Berenice, la vengó matando a Laodicea. Laodicea era la antigua mujer de ese rey que se llegó a ella. Bueno, ¿qué ocurre después de esta historia? Entonces aquí, en esta sección, se describe el momento desde el reino de Grecia hasta el ascenso de Antíoco Epífanes. Ya iremos hablando que de la línea de Seleuco, de los Seleucidas del norte, viene Antíoco Epífanes. Ya habíamos hablado algo de él en estudios anteriores. ¿Recuerdan quién fue? Ajá. Sacrificó un cerdo sobre el altar, y fue un hombre que demostró un odio intenso hacia el pueblo de Israel. Los persiguió, los mató, los masacró, y era un hombre que odiaba enormemente al pueblo de Israel. Bueno, entonces iremos avanzando, iremos poco a poco avanzando en la historia hasta llegar a este Antíoco Epífanes. Oyendo de una sedición en Egipto, Ptolomeo regresó con 40.000 talentos de plata, vasos preciosos y 2.400 imágenes que incluían ídolos que habían sido llevados a Persia, pero que eran de Egipto. Entonces este hombre lo que hizo fue recuperar todas esas cosas que anteriormente les habían quitado.
Así conquistó Siria y la despojó de su gran tesoro. Atacó con éxito el reino de Seleuco y volvió a Egipto con cautivos y un gran botín. En el año 241 a.C., Ptolomeo y Seleuco firmaron un acuerdo de paz. Tal vez llegaron a un punto en donde se dieron cuenta que la guerra, ¿qué trae? ¿Qué trae una guerra? ¿Cuáles son las consecuencias directas de la guerra? Hambre, muerte, destrucción, pobreza, miseria, temor, inseguridad, tantas cosas que trae una guerra. Y tal vez estos reyes, en medio de tantos combates, en medio de esos conflictos, decidieron hacer las paces por algunos años, y entre ellos cesó la guerra por algunos años. No fue definitivamente, sino fue por un corto tiempo. Versículo 9. Así entrará en el reino del rey del sur y volverá ¿a dónde? A su tierra. En este pasaje se sugiere que en una fecha posterior, Seleuco hizo un intento por recuperar lo que había perdido con Ptolomeo. Ese intento terminó en fracaso, así que tuvo que regresar a su tierra con las manos vacías. Otra versión dice: el rey del norte tratará de invadir el sur, pero se verá obligado a retirarse. Y hablando acerca de esto, y hablando acerca del costo que tiene seguir a Cristo, nuestro Señor dijo lo siguiente en el Nuevo Testamento: ¿qué rey, escuche bien, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 hombres al que viene a él con 20,000? Y al parecer a Seleuco le ocurrió lo que nuestro Señor está diciendo aquí, ¿no? Salió, pero no pudo, y finalmente le tocó perder y regresar con las manos vacías. Pero podemos pensar de manera práctica: ¿cuánta gente en la moderna cristiandad le ocurre lo mismo que a Seleuco con relación a lo que nuestro Señor dice? Porque en ese contexto se está hablando de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia? ¿Cuántos cristianos modernos están hoy en día en las iglesias sin considerar, ni calcular, ni prever remotamente todo lo que cuesta seguir al Señor? ¿Usted se ha sentado a hacer cálculos? Seguramente como los hace cuando va a comprar algo o cuando necesita salir de compras. Dice: esto para esto, esto es de esto. ¿Ha calculado lo que cuesta seguir a Cristo? ¿Se ha sentado a premeditar en ello? O tal vez le ha ocurrido, como a muchas personas, que llegan a la iglesia tal vez motivados por falsas expectativas de prosperidad, de comodidad, de éxito. Y obviamente cuando estas personas se dan cuenta de que no es así como les han dicho, pues ¿qué pasa? Si usted llega a la iglesia con la expectativa de que el Señor lo va a bendecir, de que todo le va a ir bien, de que todo va a ser fácil, de que la vida cristiana es un camino de rosas, entonces, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a ocurrir? Cuando se encuentre con las pruebas, con las luchas, con las dificultades, con la persecución, con las burlas, con las críticas, cuando se levanten todas esas cosas, entonces, ¿qué le va a ocurrir? Dice: no, esto definitivamente no es para mí.
esto no es lo mío. Y eso fue exactamente lo mismo que le ocurrió a las multitudes que seguían al Señor, ¿recuerdan? Ellos iban detrás de Jesús esperando que les diera comida, que les diera pan, que les diera milagros, tal vez pensaban que los iba a libertar de los romanos, esperaban a un poderoso Mesías que viniera a suplir sus necesidades, pero cuando el Señor en determinado momento les dice: ustedes me siguen solamente por lo que les doy, muchos de ellos volvieron atrás, muchos de ellos volvieron con las manos vacías, y les ocurrió lo mismo que a Seleuco aquí. ¿Por qué? ¿Por qué les ocurrió eso? Porque no consideraron el costo de seguir a Cristo. No consideraron el costo de seguir al Señor. Entonces, mis hermanos, debemos de ser realistas. Debemos de ser realistas. ¿Seguir al Señor es fácil o es difícil? El mismo Señor dice que se debe renunciar a padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también a la propia vida. ¿Qué implica eso? Dejarlo todo. Dejarlo todo. O sea, si hay algo en su vida que está por encima del Señor, si hay algo en usted que vale más que Cristo, ¿sí? Seguramente ese algo ya es un ídolo, o ese alguien es un ídolo. Y el Señor le dice: si quieres ser mi discípulo, debe dejarlo todo. Debe dejarlo todo. Y ese dejar padre y madre no va en contra del mandamiento que debemos de honrarlos, porque la palabra de Dios no se contradice. Simplemente significa que hay ese aborrecer que es prioridades. Amar menos. Amar menos. Es tener al Señor en el primer lugar. Es tener al Señor en el lugar que le corresponde, y a las personas también en el lugar que le corresponde. Ese es el costo de seguir a Cristo. Versículos 10 y 11. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra él el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Lo que Seleuco no pudo conseguir, lo trataron de realizar ¿quiénes? Sus hijos. Aquí ya aparece un Antíoco, que no es Antíoco Epífanes, pero sí aparece un Antíoco llamado Antíoco el Grande, hijo menor de Seleuco Calínico, que ocupó el trono de Siria en el año 223 antes de Cristo. Lo que este hombre hizo fue buscar consolidar el imperio que sufría fragmentación producida por los conflictos anteriores. Este descendiente de Seleuco comenzó la cuarta guerra siria contra Ptolomeo IV, quien gobernaba en Egipto. Entonces decíamos que hubo una tregua, finalmente murieron los padres, pero los hijos continuaron con las guerras, con los conflictos, con las batallas. Así que el primer gran esfuerzo bélico de Antíoco fue un ataque contra el Líbano que no tuvo éxito. Sin embargo, a causa de la destreza militar de uno de sus generales, llamado Teodoreto, un general llamado Teodoreto, bonito nombre, logró hacer algo, logró conseguir algo. Al parecer su propósito principal era la captura de Palestina o Israel, que por varios años había pertenecido al rey de Egipto.
y quien a través de intensas luchas entre los ejércitos de Siria y de Egipto había sufrido las calamidades y los embates de la guerra. Luego, Antíoco, el rey de Siria, contaba con un ejército de 70.000 hombres de infantería, 5.000 de caballería. Imagínense, un ejército de 75.000 hombres. Bastante, ¿no? Y de esa forma se cumplió literalmente lo que dice aquí el pasaje, lo que acabamos de observar en versículo 11, que toda aquella multitud, una campaña, multitud muy grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Pero algo que podemos aprender de esto es que continuamente los hijos de alguien siguen los pasos de ¿quiénes? De sus padres y de sus antecesores. Los hijos de Seleuco y de Ptolomeo estaban siguiendo los pasos de ellos. Iniciaron tal vez venganza por odio, por codicia, por deseo de poder, quién sabe por qué razones, pero independientemente de la razón que haya sido, ahí estaban continuando la guerra que sus padres habían iniciado. Y es triste ver cómo las generaciones continúan repitiendo los mismos pecados de sus abuelos y de sus bisabuelos. ¿Se han dado cuenta que en algunas familias en donde una madre soltera tiene hijos, las hijas continúan haciendo lo mismo, las nietas continúan haciendo lo mismo, las bisnietas, y es como una cadena que se repite? Yo definitivamente estoy convencido que esto de las maldiciones generacionales que hablan muchos es una falsa doctrina, ¿no? Es una falsa doctrina. Pero sí veo por la palabra de Dios que los hijos tienen la tendencia a repetir los mismos errores de sus padres e incluso sus mismos pecados. Que no aprende la historia. Vemos a Isaac cometiendo los mismos pecados de Abraham. ¿Por qué? Y es que definitivamente no hablamos de romper con maldiciones generacionales, pero sí de qué cosa. Que cuando uno llega a Cristo, ¿qué debe hacer? Cuando uno llega al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Si una persona está en Cristo, obviamente rompe con esa cadena de pecado de sus pasados, de sus familias, y obviamente es una nueva creación, es una nueva creación. Es un hombre ahora creado según Dios para la gloria de Cristo y de su palabra. Probablemente los descendientes de Seleuco y Ptolomeo jugaban cuando estaban niños con espadas a matar el rey del norte y el otro a matar el rey del sur, y finalmente cuando crecen y tienen el poder se ven involucrados en esa guerra, en ese conflicto que sus padres y sus antepasados iniciaron. Versículo 12 y 13. Y al llevarse de él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. El rey de Egipto, el rey del sur, que decimos que son, ¿quiénes? Los reyes del sur y los reyes del norte. ¿Quiénes eran los reyes del sur? Ptolomeos, correcto. ¿Y los seleucos? Los del norte. Bien, eso debemos tenerlo claro.
El rey del sur, en lugar de proseguir la guerra después de su victoria para hacerse dueño de toda Siria, se caracterizó por una vida disoluta y por ser un indolente, que prácticamente abandonó los asuntos de su reinado, dejándolos en manos de su primer ministro para él entregarse a los placeres y a las religiones de misterio, imagínense. O sea, este hombre tuvo una conquista, logró cierto dominio, cierto poder, y cuando ya lo tuvo, entonces simplemente se entregó a los placeres. Y pues obviamente eso que le iba a traer a su imperio: pérdida, destrucción. También dice que se entregó a las religiones de misterio. Otra versión dice que se elevó, se hinchó su corazón. ¿Qué querrán decir esas palabras? Como cuando usted coge un globo y lo infla. ¿Qué será? ¿Qué representará eso de hincharse el corazón? Llenarse de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de jactancia y altivez. Y esto le ocurrió a este hombre. A pesar de todas estas cosas, reunió un ejército de unos 70,000 hombres y 73 elefantes. Parece que luchaban también con elefantes, imagínense, los utilizaban para la guerra. Mientras que su enemigo y rival conformó un ejército de 70,000 hombres y 103 elefantes. Tenía un poco más de elefantes el enemigo. El encuentro bélico tuvo lugar en Rafia y el rey del norte fue derrotado por el rey del sur. Sin embargo, Antíoco no se contentó con aquella derrota y en los años siguientes hizo preparativos necesarios para vengarse, hasta que llegó el momento oportuno y fue la muerte de Ptolomeo. Murió Ptolomeo y su enemigo aprovechó para hacer guerra contra su pequeño hijo de 5 años, que fue quien heredó el trono. Imagínense, un niño de 5 años. Antíoco inició su campaña contra Egipto unos 14 años después de la derrota en Rafia, y de esta forma se cumplieron con exactitud estas profecías. Pero ¿qué podemos ver y aprender de este rey del sur? ¿Qué podemos aprender de este rey del sur? Que debemos aprender a recibir con humildad las victorias. Recibir con humildad las victorias. Porque una victoria que se recibe con orgullo y con soberbia, a lo largo se convierte en una gran derrota. Entonces debemos de recibir las victorias con humildad. También notemos cómo el texto y la historia nos enseñan que las falsas doctrinas, esas religiones misteriosas de las que les hablaba, generalmente van acompañadas de falsas prácticas. Ninguna falsa doctrina va a enseñarle a las personas a vivir en santidad, a vivir en obediencia a Dios, a guardar sus mandamientos. ¿Qué hacen esas falsas religiones? ¿Qué enseñan? La falsa doctrina, ¿qué causa en los hombres? Falsas prácticas, error y excesos, extravagancias, pecado. ¿Sí? La falsa doctrina trae todo eso: excesos, pecado. Por eso usted ve, escucha o lee acerca de las sectas que se han levantado en la historia de la humanidad. Usted ha escuchado lo que pasó en Waco, Texas, en los días de David Koresh. ¿Saben quién fue David Koresh? Hermano Diego. Falso predicador que reunió muchas personas en Estados Unidos. Me acuerdo que fue en los años 90. No recuerdo cómo tenía, pero creo que muchos se suicidaron. Llevó a una multitud al suicidio colectivo. Les hizo creer que él era el Mesías. Imagínense.
les hizo creer que él era el Mesías y tenía tal poder de manipulación este hombre que finalmente hizo una provisión de armas, y cuando la policía llegaron allí y cercaron, acordonaron el lugar, este hombre tuvo un enfrentamiento contra la policía y sucedió todas las armas que había acumulado, y finalmente llevó a las personas a que se envenenaran y se mataran los rehenes que había tomado. Entonces eso es lo que hace la falsa doctrina, eso es lo que hace la religiosidad y el sincretismo religioso, que lleva a las personas a falsas prácticas y obviamente a excesos, a desenfreno y a pecado. Y lo vemos aquí por lo que le ocurrió a este hombre. Bien, terminamos versículo 14 y 15. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. La oposición contra el rey del sur adquirió fuerza en el año 202 a.C., cuando Antíoco pactó con Filipo de Macedonia, acordando repartirse Egipto para los dos, y fue así que combinaron sus fuerzas para ir en contra de Ptolomeo IV. La expresión que aparece ahí, hombres turbulentos de tu pueblo, hace referencia a judíos disipadores, malvados, violentos y rebeldes, que también se levantaron en deserción contra Ptolomeo y se unieron a Antíoco buscando el favor. Según el historiador Flavio Josefo, los judíos ayudaron con provisiones para el ejército de Antíoco cuando regresó de Egipto y puso una guarnición egipcia en Jerusalén. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos judíos disipadores y rebeldes? Según lo dice ahí el pasaje. ¿Qué estaban haciendo? Apoyando. ¿A quién? Al rey del norte. Al rey del norte. ¿Por qué? Porque ya estaban cansados de que los del sur los habían sometido desde la muerte de Alejandro. Entonces todo el tiempo ellos habían estado bajo el dominio del rey del sur. Se unieron y apoyaron al rey del norte para que estuviese con ellos y de esa forma se librase del rey del sur. Así fue. Posiblemente resentidos, pero aparece ahí una palabra interesante y es para cumplir la visión. Sugiere que aquellos se opusieron y confabularon contra Ptolomeo porque pretendían cumplir las profecías de Daniel. Imagínense. O sea, ellos querían que la profecía tuviese cumplimiento y entonces se adelantaron. Y aquellos hebreos turbulentos pretendían ayudar a Dios a cumplir sus propósitos en cuanto a lo que Él tenía para Judea. Es interesante notar que desde los días de Daniel hasta el día de hoy han habido hombres queriendo ayudar a Dios. ¿Sí? Usted me dirá, ¿cómo? Sí. Muchos en la actualidad dicen, debemos trabajar para establecer el reino de Cristo en la tierra. Usted lo escucha por ahí, lo están predicando y lo están enseñando. Debemos hacer para establecer el reino de Cristo en la tierra. La iglesia debe estar metida en política para que de esa forma entonces tomemos el poder y establezcamos el reino del Señor en la tierra. Suena bueno, ¿pero es bíblico? No. De ninguna manera. Otros dicen, vamos a predicar el evangelio, porque cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces ¿qué vendrá? ¿Qué vendrá? Paz. No. Cuando el evangelio, según Mateo, allí el sermón de la montaña, es el discurso del Señor profético de Mateo 24, 25, ¿qué ocurrirá? Vendrá el fin. Vendrá el fin.
Entonces dice, bueno, tenemos que salir a predicar el Evangelio porque cuando todas las naciones escuchen el Evangelio del Señor, entonces vendrá el fin. Pero no hacen una distinción entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino que menciona el pasaje. Porque ahí no se está hablando del Evangelio de la gracia, que es en el cual nosotros estamos viviendo, sino es el Evangelio del reino. ¿Y qué diferencia hay entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino? ¿Quién predicó el Evangelio del reino? Juan el Bautista. Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Juan lo predicó de esa manera porque él estaba anunciando la venida del Rey, la manifestación del Rey, de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el Evangelio del reino que se va a predicar antes de que Cristo venga? El mismo, el Rey viene. Es el Evangelio del reino, el buen mensaje del reino. El Rey viene, Cristo viene nuevamente. ¿Viene a qué cosa? A reinar, a establecer su gobierno en esta tierra. Así es. Pero el Evangelio de la gracia es distinto, es el que estamos viviendo ahora. Entonces, siempre han habido hombres tratando de ayudarle a Dios, creyendo, bueno, vamos a hacer esto para que ocurra esto, pero no podemos de ninguna manera alterar los tiempos y las razones que el Padre, en su santa y soberana voluntad, ha determinado para cada cosa. Podemos decir, bueno, vamos a hacer tal cosa para que se cumpla la profecía y para que aparezca el anticristo. No va a ser ni antes ni después, va a ser en el momento previsto, profetizado y predicho por Dios. Por ahí ahorita el mundo está a la expectativa, ¿no? En las Naciones Unidas sacaron una imagen que era semejante a la que veíamos cuando hacíamos el estudio de las bestias. Garras de oso, cabeza como de tigre y león, una bestia ahí toda horrible. Y supuestamente ese es como la imagen de las Naciones Unidas, ¿no? Porque pues ya el mundo se está encaminando para que de esa gran bestia surja el cuerno pequeño, pero todavía no ha llegado el tiempo, todavía no es el tiempo, todavía faltan muchas cosas. Y el tiempo solamente Dios lo sabe, solamente Dios lo conoce. Hace poco por ahí un predicador conocido estaba diciendo que sabía el tiempo de la venida del Señor y que iba a ser en el año 2028. Y casi lo linchan. Le tocó hacer un video pidiendo perdón, diciendo que se había equivocado. Sí, porque pues él sacó esa conclusión porque Israel volvió a ser nación en el año de 1948. Y entonces la profecía del Señor en Mateo dice que no pasará esta generación. Entonces el hombre dice que una generación dura 80 años más o menos. Entonces de 1948, 80 años da 2028. Entonces por eso sacó ese cálculo, pero no, finalmente le tocó pedir perdón y aceptar que se había equivocado, porque eso no lo sabe nadie. ¿Quién conoce el tiempo? ¿Quién maneja la historia? El cielo gobierna, así es, mis hermanos. Eso es lo que hemos venido recalcando y viendo a lo largo de todo este estudio. Es Dios el que hace todas las cosas conforme a su soberana y santa voluntad, en su tiempo y según sus propósitos y designios eternos para su gloria. Él lo hace de esa forma. El rey estamos hablando aquí en el versículo 15 que terminamos, vendrá pues el rey del norte. Parece ser que este hombre hizo una reunión enorme también de ejército, de fuerza, para salir a luchar contra el rey del sur, pero finalmente fracasó. ¿Por qué?
Porque dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 21, dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Los caballos, ¿qué representan en la actualidad? Cuando se habla de caballos, de potencia, fuerza. Aún los autos modernos se miden por determinado número de caballos de fuerza, ¿no? El caballo representa poder, fuerza, brío. Un animal que salía a la guerra con ímpetu, no retrocedía. Pero lo que Dios nos dice en su palabra, no importa qué tan grande sea la caballería, ¿sí? Aunque el caballo se aliste para la guerra, Jehová es el que da la victoria, ¿sí? Muchas veces Dios le demostró a su pueblo Israel que Él podía darle la victoria con una cantidad mínima de hombres. Es más, prácticamente ellos no tenían ni siquiera que hacer nada, solamente ver cómo sus enemigos se atacaban y se mataban entre ellos, porque Dios les quería demostrar que era Él quien lo hacía, que era Él el que daba la victoria. Y esto pues obviamente confirma y corrobora lo que hemos venido diciendo en el estudio, ¿no? Que Dios hace las cosas como Él quiere. Aunque muchos judíos violentos quisieron independizarse de Egipto, fracasaron en su revuelta, porque Dios no lo permitió. Dios no le permitió a estos judíos independizarse de los reyes del sur. Y podemos aprender de esto que se pueden hacer muchos planes. Tal vez suenen bien, tal vez parezcan bien, tal vez a nuestro parecer, digamos, está bien, son buenas cosas las que podemos hacer, pero lo más importante es consultar la voluntad de Dios, en la cual no hay ningún despropósito. Debemos de buscar la voluntad de Dios siempre, todo tiempo, porque si estamos en la voluntad de Dios, estamos en lo correcto. Y esa es como la lección que debemos aprender de todo esto. Esos reyes hacían muchas cosas y se preparaban para la guerra y salían y llevaban ejércitos, caballos, hombres armados, elefantes. Muchos de ellos tuvieron que volver derrotados a su tierra con las manos vacías, sin conseguir nada, porque Dios no les permitió ganar, porque Dios no les concedió la victoria. Ahora, si hablamos en el plano espiritual, tenemos una lucha, tenemos un enemigo que es fuerte, como lo veíamos en el capítulo anterior, muy fuerte. El diablo es muy fuerte y siempre va a buscar oportunidad para dañarnos, para tentarnos, para vernos caídos, derrotados, mal. Pero contamos con el poder de Dios y sin embargo debemos también pelear la buena batalla en la fe, no desmayar, seguir adelante. Y con Dios somos más que vencedores. Amén. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos podido ver en esta mañana por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque esto es un poco pesado para nosotros, tanta historia, Señor, pero fueron profecías que se escribieron muchos años antes de que las cosas ocurrieran, Señor, lo cual nos confirma, Señor, que todo ocurrió dentro de tu voluntad y conforme a tu propósito, Señor. Nada ocurre en este mundo por casualidad, nada ocurre por el azar ni por la suerte, Señor. Todo está controlado debidamente por aquel que creó todas las cosas y que ha determinado, Señor, que un día todas las naciones se rindan a Él. Señor, muchas gracias porque vemos, Señor, tu soberanía en medio de todos los asuntos que ocurren en este mundo. No sabemos, Señor, lo que va a hacer el mañana, no sabemos lo que nos va a traer el futuro, ni siquiera sabemos, Señor, quién será el nuevo presidente de nuestro país, pero, Señor, confiamos en ti. Confiamos, Señor, en que tú eres el Dios eterno, que no cambia y que tiene, Señor, el control de la historia. Que nada se escapa de tu voluntad, Señor, y que todo ocurre según tu propósito para bien, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones para poder vivirla, Señor, y poder
ponerla por obra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.